Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este espacio que queremos potenciar desde la Asociación FC Paciente y hoy con unos invitados muy especiales. Hoy estamos con la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, con la SEN, y os voy a contar un poquito primero qué es esta sociedad científica y luego vamos a presentar a nuestros invitados que nos van a hablar de aspectos muy importantes relacionados con el COVID-19 que iremos un poco desvelando sobre la marcha para mantener un poco la intriga. Bueno, la Sociedad Española de Enfermería Neonatal es una asociación sin ánimo de lucro con unos objetivos claros, que me gustaría destacar dos de ellos que creemos que son bastante importantes. Uno de ellos es fomentar el desarrollo de la enfermería neonatal en sus facetas preventivas, asistenciales, de formación, docencia e investigación. Y también implantar la creación de un cuerpo de conocimientos propios a través de la creación de comités, de comisiones, siempre debidamente constituidas para desarrollar aspectos concretos relacionados con la enfermería neonatal. En esta etapa en la que hemos vivido, bueno, esta crisis sanitaria en la que estamos ahora en la desescalada, han tenido un papel crucial y eso es un poco lo que queremos contar hoy aquí. ¿Cuáles son los principios de la SEN o en qué se basan estos principios? Bueno, principalmente se basan en la mejor evidencia científica disponible, así como la ética clínica y del cuidado, pero son los siguientes. Atención centrada en la familia, cuidados centrados en el desarrollo, promoción de la lactancia materna, humanización de la asistencia sanitaria y colaboración entre los diferentes componentes del equipo asistencial. Todo un clásico, pero muy importante y que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué dos invitados tenemos hoy? Pues bueno, voy a presentar al primero de ellos. Él es José Antonio León Mangado. Él es enfermero especialista de pediatría y trabaja en la unidad neonatal del Hospital de San Pedro de La Rioja. Es miembro del Grupo de Estudio de Heridas Pediátricas UPP Pediátrica, colaborador en materia de comunicación e imagen de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal y en redes sociales podéis encontrarlo como Enfermera Pepe. Muy buenas, José Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal, Pedro? No me he equivocado mucho leyendo, o sea, viendo toda la introducción, ¿no? Que las teníamos ahí como... Bueno, sí, para que no nos ríe nuestro compañero Pablo, el grupo de estudios UPP Pediatría. Vale, perfecto. Así es Perfecto, como está en Internet y en las redes sociales y en su web. perfecto, muy bien. Y por otro lado tenemos a Isabel María Mora Morillo. ¿Qué me pasa con los nombres hoy? Que me estoy equivocando con los nombres. Es enfermera referente en infecciones de la unidad de neonatología del Hospital Regional Universitario de Málaga. Es miembro del grupo de cuidados de la piel de la SEN y colabora en el grupo científico UPP Pediatría. Así que nada, bienvenida Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, que es un lujazo teneros aquí y un poco para hablar para hablar de la otra perspectiva, de una perspectiva diferente de lo que hemos tratado hasta ahora, por lo menos dentro de la asociación. Así que, bueno, pues voy a empezar por la primera pregunta. Quien quiera que me vaya contestando, ¿vale? Con total libertad, ya sabéis. ¿Cómo ha afrontado la SEN esta pandemia? Bueno, pues mira, nosotros en principio la parte que me toca, aunque luego hablaremos un poco de lo que es la Junta, sí que empezamos buscando sobre todo información. ¿Y qué estaba ocurriendo? Porque esto nos estaba llegando. Nosotros la primera publicación que hacemos en la web es en el 4 de marzo. En esa ya habíamos recopilado estudios que si no era evidencia científica, sí que era lo que nos estaba llegando de fuera de España, saber qué estaba ocurriendo en aquellos sitios donde había habido casos de madres gestantes COVID o sospechosas de COVID y qué pasaba también con los niños y qué se estaba haciendo, ¿vale? Entonces, vimos que íbamos a tener que estar muy atentos a qué información se estaba generando, pero sobre todo información de fuentes fiables, que es la máxima que hemos querido seguir en este periodo, y poder canalizarla en nuestra web y redes sociales para las enfermeras neonatales, bueno, público, o sea, personal sanitario en general, pero sobre todo a quien nos dirigimos. Y eso es un poco como lo afrontamos. A partir de ahí, lo que hicimos fue generar documentos que partiesen en diversas partes, como puede ser, por ejemplo, la experiencia de manejo del neonato y la madre sospechosa COVID, lactancia materna. Hicimos una primera sesión virtual con 50 enfermeras y 8 ponentes, tocando diversas áreas de la neonatología. Y por último, también hemos tenido bastante trabajo de reuniones virtuales, que también nos hemos puesto las pilas en eso, porque antes nos costaba mucho reunirnos
y en eso la Junta también está un poco bastante más dinámica. O sea, que de alguna manera esas son las acciones que os habéis agrupado, habéis buscado la evidencia científica, habéis sacado los datos y lo habéis centralizado, ¿no? De alguna manera para que, bueno, para cualquier enfermera o cualquier persona que acceda a vosotros tenga esa información de primera mano. Sí, claro, porque lo que buscas, claro, es ser referente en ese aspecto, que si alguien tiene que buscar algo sobre enfermería neonatal, lo haga a través de nosotros. Y por eso también es que quizá hay hospitales con unidades muy grandes que igual, digamos, tienen de todo o tienen mucho más acceso o a información o a generar sus propios documentos. Pero hay muchas unidades pequeñas, incluso enfermeras de otras partes del mundo, como Iberoamérica, que igual sí que necesitan saber qué está diciendo una sociedad como la nuestra o qué se está cogiendo, ¿sabes? Porque no tienes esa capacidad de generar tú de manera propia documentos o generártelos tú desde cero cuando igual alguien ya lo está trabajando, ¿no? Y eso es lo que estuvimos haciendo. Y Isabel, Dime. quiero preguntar, ¿qué experiencias personales habéis vivido como miembros de la SEN, ¿no? Durante esta etapa? ¿Cómo ha sido esta etapa? Bueno, esta etapa, tanto como miembros de la SEN como miembros de unidades neonatales, la experiencia ha sido inicialmente el miedo, ¿no? Hemos tenido mucho miedo, miedo a no saber cómo hacer las cosas, a no saber delimitar unos circuitos asistenciales seguros. Y bueno, eso ha sido lo que yo creo que a todos nos ha unido en el camino del estudio, de basarnos en la evidencia disponible y generar estos documentos que hoy por hoy están disponibles, ¿no? Y en función a ello, pues preparar y acondicionar las unidades neonatales para lo que se nos venía encima. Y eso es lo que te hace reducirte el miedo y tenerte alerta, ¿no? Sí, la verdad es que ha tenido que ser una etapa, pues eso, sobre todo con mucha inseguridad, mucha incertidumbre, ¿no? Que se cambian a lo mejor protocolos o maneras de actuar porque no existía, claro, nunca hemos vivido Totalmente esta situación. Si hubiera un rebrote, lo hemos estado hablando justo antes de empezar, pero si hubiera un rebrote, habrán mejorado muchas cosas, que estamos más preparados, ¿verdad? Totalmente. Yo me quiero quedar con eso, ¿no? Eso quiero que salga porque es una cosa importante. Incluso durante este brote que hemos tenido, yo creo que hablando ya de hospitalización general, ¿no? De pacientes adultos, no es lo mismo el inicio de la pandemia 15 días después, por así decirte. Tampoco ha hecho falta tener 3 meses para poder prepararte. La verdad es que la gestión ha ido fluyendo de una forma muy rápida, y José Antonio lo puede decir porque hemos hablado mucho de nuestros hospitales en todos los sentidos, tanto áreas neonatales como el contacto que teníamos con otros profesionales de otras unidades. Y la verdad es que ha sido que al principio fue una locura, porque no se sabía cómo ni se tenían las herramientas para establecer esos circuitos que te comento tan importantes, porque esos circuitos son de seguridad bidireccional, tanto para los profesionales como para la familia y el resto de pacientes. Claro, es que no es nada fácil. Yo creo que de verdad que tenemos que estar orgullosos como colectivo, como equipo, como profesión, como, en fin, yo creo que bueno, yo la verdad es que estoy muy contento, a pesar de que hay muchas cosas que se tendrán que mejorar, ¿no? Yo creo que a pesar de que haya cosas que habrán que mejorar, hemos dado una respuesta increíble. Pero es que todo... Ahora, luego viene la segunda parte, que también lo hemos hablado mucho, porque hemos hablado mucho José Antonio y yo, pero es que luego viene el sentarse y ver en qué se ha fallado, qué se podía haber agilizado y qué es lo que hay que sacar en claro de todo esto. Y hay muchas cosas que se pueden mejorar. Vale, pues bueno, José Antonio, ¿qué ibas a decir? Es así, siguiendo un poco lo que dice Isam y siendo un poco también esa parte así como racional, lógica y de mejora, da un poco, o sea, mira, la gente por un lado merece un descanso, pero hay que sentarse y reevaluar, porque hay cosas que no se han hecho bien, unas por desconocimiento o por cogerlas, pero otras incluso ya teniendo mucha experiencia se seguían no haciendo bien. Entonces, tenemos que estar preparados para poder sentarnos en nuestras unidades y poder decir aquello que creemos que es mejorable para no volver a caer en los mismos errores. Y a veces puede no gustarnos, pero es necesario para mejorar. Porque incluso ha habido situaciones que, sabiendo lo que se estaba marcando desde el Ministerio o desde nuestra propia
sociedad dabas a la gente documentos de consenso o documentos oficiales y se seguiría poniendo en duda por el a mí me parece, o yo creo que, o lo que dices, o yo tengo mucho miedo y yo me quiero poner un EPI completo cada vez que entra un padre a la unidad. Es algo que no es entendible. ¿Sabes? Cada cosa en su contexto y en su uso adecuado. Perfecto, sí. Vamos a entrar un poco más en el día a día de vuestra labor, en lo que habéis estado haciendo, ¿no? ¿Qué pasa si tanto una madre, ¿no? Una madre o un recién nacido, uno de los dos es positivo? ¿Existen indicaciones de que tienen que estar separados? ¿O cómo se ha actuado en estos casos? ¿O qué ha pasado? Porque yo lo desconozco totalmente. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es remitirnos los documentos oficiales que tenemos, ¿vale? Basados en la evidencia más actualizada y siempre revisarlo. Y mirándonos en ellos, no hay indicación de separación como tal, sino que lo que tenemos que ver es el estado clínico del paciente, en este caso. Entonces tenemos que hacer una primera diferenciación, recién nacido positivo o madre. Hablando del recién nacido, volvemos a tener que hacer otra diferencia y ¿es sintomático o es asintomático? El recién nacido asintomático, pues no va a necesitar ingreso como tal, vigilancia en casa, pero el recién nacido que te presente síntomas, ese niño sí va a necesitar un ingreso pues para vigilar esos síntomas y la evolución de ellos. ¿Vale? Y luego el alta pues será en función del estado clínico que presente, la evolución clínica que tenga ese niño. Si nos vamos a la madre, que le añadimos en caso de nuestra unidad, una unidad neonatal, pues lo que es el puerperio inmediato, tenemos también que sumarle lo mismo, sintomática y qué tipo de síntoma, o asintomática o poco sintomática. Una señora que presente una sintomatología clara, pues si una sintomatología clara y franca, pues se va a encontrar mal. Va a tener un decaimiento, va a tener un empeoramiento del estado general y probablemente no pueda hacerse cargo de su hijo, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues a lo mejor es esos ingresos que le llamamos ingresos sociales, ¿no? Que el niño no necesita un ingreso, pero sí que hay que separarlo de la madre puntualmente porque ella no se puede hacer cargo del bebé. En el caso de una madre poco sintomática o asintomática, pues ahí sí podemos valorar el alojamiento conjunto, ¿vale? Siempre manteniendo pues unas medidas de precauciones de contacto y aislamiento por gotas, ¿no? Qué importante es aquí la valoración de enfermería. Mira, quería, a colación de lo que está diciendo Isa, es que esto es el inicio de todo, o sea, el núcleo fundamental. O sea, ¿qué es lo que cambió en las unidades neonatales? O sea, ¿qué íbamos a hacer ante todas estas situaciones? Había que tener claro la situación, lo que ha comentado Isa, y después cómo lo iban a hacer los profesionales. Entonces, luego nos contará Isa un poco más, pero ellos en el Regional de Málaga tuvieron el primer caso de niño prematuro nacido de madre COVID positiva. Entonces, claro, yo ya tenía relación con Isa, ¿no? Como compañera de la SEN y nos conocíamos del anterior congreso, en octubre en Madrid. Pero, claro, yo enseguida hablé con ella porque ella ya tenía generado un documento muy bueno y lo que decidimos fue poder adaptarlo quitándole cosas para que fuera lo más sencillo posible para que fuese un buen documento de base para cualquier unidad, ¿vale? Y entonces, eso es lo que lo fuimos trabajando, lo subimos a la web y fue el punto culminante donde vimos que estábamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Porque se multiplicaron muchísimo las visitas a la web, las descargas del documento, interacciones de la gente, y entonces vimos que la gente necesitaba cosas escritas, claritas y en papel. Luego nos ha servido para evitar otros problemas el hacer, por ejemplo, un documento de posicionamiento de la sociedad ante cosas que estábamos viendo que ocurrían. Y enfermeras que nos demandaban, oye, es que en mi unidad no se está haciendo lo que creo que se debiera estar haciendo. Se está dejando de hacer las cosas que veníamos haciendo por miedo o igual por mala praxis. Y también hicimos ese documento, ¿vale? Y luego a partir de ahí también ya nos dio la idea de hacer esa sesión virtual en la cual un poco juntarnos todos y hablarlo pues, tranquilamente, como estamos haciendo aquí, con un posterior debate y demás.
Bueno, Isa, pues aprovecho y te cuento. Ese documento que iniciaste, ¿qué es lo que puede encontrar una enfermera ahí? ¿O para quién va el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ese documento y qué es lo que habéis conseguido con él, ¿no? Pues mira, ese documento originariamente pues se desarrolló en mi unidad ante la avalancha de sospechas y casos que teníamos confirmados en planta de madres gestantes con amenaza de parto prematuro o con amenaza de un parto aunque fuese a término. Entonces tuvimos que acondicionar el área de paritorio, porque en mi hospital sí existe la figura de enfermera en el área, una enfermera neonatal en el área de paritorio para la atención inmediata del recién nacido y además un área de transición neonatal que tenemos montado allí. Y entonces nos encontrábamos que no había circuitos delimitados claros en caso del traslado de este recién nacido. El área de paritorios, por supuesto, ¿no? Las matronas, los tetras tenían sus protocolos, pero nos faltaba cómo mover a ese recién nacido, a dónde tenía que ir, si tenía que ingresar en la unidad nuestra, en la UCI en este caso, teniendo en cuenta que teníamos una mamá de 26 semanas que estaba muy malita y que lo más probable es que naciese ese bebé de forma prematura. Y entonces ahí es donde empezamos a desarrollar. Entonces ves desde la atención en el paritorio, acondicionamos los paritorios para que no estuviese todo perfectamente preparado para poder hacer incluso una reanimación avanzada dentro del paritorio sin tener que salir y romper ese circuito de seguridad a nivel de aislamiento que se había generado, cada uno con sus herramientas. Y entonces en el procedimiento que tenemos colgado en la web de la SEN, pues lo que hicimos fue adaptarlo de forma general, porque claro. En el nuestro interno ponía específicamente en paritorio tal, te encontrarás esto, aquello, lo hicimos un poco más generalizado para saber qué te deberías de tener preparado en un paritorio o qué deberías tener preparado para poder cogerlo en un momento dado de urgencia la persona que te auxilie en este caso o que haga de circulante mientras tú estás con el EPI puesto dentro del paritorio o zona de quirófano, en función de cómo termine el parto. Y desde ahí hasta incluso el traslado del recién nacido a la unidad o a planta, incluso todo. Es que la verdad es que ha sido un compendio de lo que es la atención inmediata al recién nacido hasta que llega a donde va a quedar ingresado, ya sea planta, UCI, ¿vale? Pues hombre, un documento inicial avanzado para que en esta etapa, pues claro, pues muchísima gente lo consumiría y lo querría ver, porque claro, como había tanta incertidumbre, pues la verdad es que es una buena respuesta por parte vuestra y que también pues dentro de la sociedad. Una de las cosas que yo he tenido de debate durante este tiempo por los temas de los medios de comunicación, ¿no? Que es verdad que escuchamos de todo y bueno, la verdad es que a veces da miedo, yo ya dejo mucho de ver cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría que realmente cuando se busque información fueran a las sociedades científicas. Totalmente. Porque es que es donde está el conocimiento y la persona que no te coge el teléfono no lo sabe, va a saber de alguien que es experto en ese área, ¿no? Yo creo que es una de las cosas donde los medios de comunicación, a mi modo humilde de ver, creo que deberían como rascar un poco más, porque te das cuenta de la importancia que tienen, ¿no? La importancia y en este caso el daño que se ha generado en muchos aspectos, ¿vale? Claro, Se ha puesto en riesgo ciertos aspectos de la población por indicar cosas que muchas veces ni los profesionales sabemos utilizarlas en condiciones. claro, es que incluso a nosotros nos puede generar dudas. Entonces, imagínate gente que no sabe, ¿no? Entonces, yo creo que eso siempre lo digo, ¿no? Intenten consumir en el buen sentido, o sea, coger información de sociedades científicas y llamar y preguntar, porque hay sociedades científicas Claro. que hacen cosas como estas. Pero Antonio. tú sabes que cuesta ser referente, para ser referente de, no te digo ya de población general, de los medios, hay que ganárselo poco a poco. Sí. Date cuenta que, como te decía antes, desde el 4 de marzo estábamos generando información en nuestras redes y en la web sobre este tema. 4 de marzo, aún no teníamos estado de alarma ni nada. La SEN estaba participando en el documento que estaba generando el Ministerio sobre el manejo de la embarazada y el niño recién nacido con COVID, que se publicó el 17 de marzo. Ahí ya estaba la SEN, junto con la Sociedad Española de Enfermería de Neonatología, y nosotros este documento sale el 1 de abril. Lo podríamos haber hecho un poco, pero bueno, hasta el 1 de abril no sale. Mientras en ese periodo
es lo que te digo. Pues la gente buscando como, porque claro, la gente creía que éramos consideradas unidades limpias frente a lo que estaba ocurriendo en las UCI de adultos y otras plantas del hospital. Y parecía que en neonatología, bueno, la unidad neonatal no pasaba nada, pero claro, empezó a pasar, bueno, bien lo sabe Isa y en otros sitios. Lo que dices de referente sí que es cierto, a mí me alegra bastante haber visto que en muchos medios sí se ha contado con enfermeras para hablar de cuidados y de enfermería, Sí, que eso sí, es muy importante. Y de salud, también somos agentes de salud en general. No me gusta cuando para hablar de neonatología pues solo se pregunta a otros profesionales, para hablar de nuestro trabajo además. ¿eh? Entonces bueno, sí que me ha gustado que en ciertos medios se haya visto eso. sí, sí, es verdad, pero que es una cosa que es una práctica que se siga potenciando, es lo que se debería hacer, ¿no? ¿Alguna pregunta por intentar focalizar si alguien nos está viendo que no sabe nuestro gremio, ¿no? Claro, porque esto suele pasarnos también. En caso de que la mamá o que una madre sea COVID positivo y esté con la lactancia materna, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que hacer algo? Bueno, pues amamantar, Seguir, ¿no? ¿vale? El resumen es seguir. Sí. Por supuesto, con unas medidas de precaución. Nos podemos mirar en documentos del Ministerio, de la Sociedad Española de Neonatología, por supuesto el gran documento que ha sacado la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, Lo la pondremos. Organización Mundial de la Salud. Hombre, siempre tenemos que hacer nuestra cuñita porque se ha trabajado, es un documento muy bueno, que han trabajado las compañeras, un documento muy bueno. Nos miramos también en la IAN, en la Organización Mundial de la Salud, y todos recomiendan el amamantamiento bueno, pues por favorecer el vínculo, como bien sabemos, porque en el caso del COVID se ha visto que también reduce el estrés, por la generación de anticuerpos y esa transferencia de anticuerpos al recién nacido generados por su mamá, que ya sabemos que protegen contra las infecciones respiratorias, y a fin de cuentas el SARS-CoV-2 no deja de ser una infección respiratoria. Y bueno, pues las precauciones que hay que tener es la mamá, pues mascarilla quirúrgica, como ya sabemos que todos los pacientes que sean COVID positivos deben de tener para evitar contagiar, su buena higiene de manos, colocación de una bata que deberá tener puesta y descubrírsela en el momento de realizar el amamantamiento, y preferiblemente lavarse el pecho antes de iniciar el momento. Sí, mira, si hemos hablado antes que lo inicial era el cómo las compañeras no sabían o querían saber cómo recibir al niño en la unidad, la segunda gran cuestión es esta, la lactancia materna, junto con los cuidados, por ejemplo, el cuidado del método canguro, ¿vale? Entonces nosotros en el documento de posicionamiento que generamos el 14 de abril, eh, contra viento y marea apostábamos firmemente por el tema de la lactancia materna sin no restringir, no estaba tan claro en aquella fecha, ¿vale? En nuestra sesión virtual del 17 de abril salió el tema, las compañeras que han generado el documento que publicamos el 30 de abril, Leticia Bazo y María García Franco, que por cierto María es una de las fundadoras de la SEN y es un poco la que me ha contado cómo iniciaron todo esto en su momento, que si hay un poquito de tiempo luego te lo cuento porque la verdad es una muy buena historia personal y de superación también profesional. Y creo que, como ha dicho Isa, el documento que tenemos es bastante bueno y además estamos muy contentos porque hace poco han salido evidencias o estudios que demuestran que hay antígenos del SARS-CoV-2 en leche materna, con lo cual, como otras tantas enfermedades o otras cuantas propiedades de la lactancia materna, también al final va a ser positivo el haber recomendado frente a todo el proseguir con la lactancia materna. Pues, bueno, Isabel, ¿querías decir algo? Simplemente algo que comentan y apunta, es que me gusta mucho esa parte porque ¿Sí? así lo recogen las compañeras en el documento de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal sobre lactancia, y es que siempre todas las decisiones habrá que tomarlas con la familia. O sea, esto es como todo, ¿vale? Hay que incluir a la familia y hablar con esa señora, explicarle los beneficios, explicarle también los riesgos, Claro, porque hay un riesgo. hombre, Claro, hay que explicarlo todo, y a fin de cuentas la familia es la que debe de decidir, ¿no? claro. Hablando un poco de los procedimientos,
estábamos acostumbrados a unos procedimientos en concreto, llega esta crisis sanitaria, tenemos que reorganizarnos dentro de las unidades y de fuera, en casa y en todos los sitios, la verdad. ¿Qué ha pasado con esos procedimientos? En cuanto al cuidado, ¿se ha visto mermado el cuidado a estos pacientes? ¿Hemos podido dar calidad en lo que estábamos haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Pero te refieres en general a los pacientes neonatales o a los pacientes COVID? En general, ante esta situación, quiero decir, aunque no tuviera Sí. COVID, realmente hemos cambiado la manera un poco, ¿no? Al principio el miedo es que se apoderó de todo el mundo, ¿vale? Entonces, aunque comentásemos que los cuidados canguros en nuestras unidades tan importantes para, bueno, para el neurodesarrollo, para prevenir lesiones de la piel, para todo, sabemos la importancia que tiene el cuidado canguro. Había profesionales que le recomendaban a los papás que no lo hicieran, pero no porque era por el miedo de exponer al recién nacido, ¿vale? O sea, siempre ha sido desde el punto de vista de protección, pero bueno, vamos a proteger basándonos en algo y no le vamos a restringir ese privilegio y ese momento tan mágico, ¿no? Que no dejan de ser los cuidados canguros, un momento mágico para esa familia. Sí, mira, y bueno, pues, perdona, José Antonio, ya está, que lo que quería terminar de decir, que explicando a los profesionales todo esto, explicándoles los riesgos, ya además, por ejemplo, en nuestra unidad incorporamos las mascarillas antes de todo esto que ahora el uso obligatorio en espacios cerrados para las familias, para los padres. Eso tranquilizó mucho a los profesionales. Muy bien. ¿Vale? Porque el miedo que tenían no era ya por ello, era por los recién nacidos. Yo me puedo mantener alejado, pero un padre de su hijo, ¿cómo lo alejas? ¿Cómo haces un cuidado canguro alejado de tu bebé? Sí, lo que venía a decir que estos días precisamente está habiendo avisos desde el Ministerio para que la gente siga manteniendo el tema de vacunaciones, también en los neonatos y prematuros. Y también hay algún aviso de hoy mismo, por ejemplo, de la SENEO, con el tema de que no se deje el seguimiento, la atención temprana y demás a estos niños, para que no lleguemos hemos aplanado la primera curva, que era la de la infección, lo que llaman las segundas y terceras curvas, ¿no? Los problemas que pueden venir sobrevenidos por haber dejado de hacer aquello que se ha dejado en un plano secundario, y una tercera curva de problemas que puedan venir a futuro por no haber hecho lo que igual, bueno, no habría dejado de hacer, que no se ha dejado, pero bueno, sí que vamos a estar atentos a estas cuestiones ahora. No, sin duda nos espera. Estamos ya, yo creo que la gente, sobre todo que estáis en activo, ya estáis pensando en la segunda, en la tercera curva, aunque sean más pequeñitas, y en cómo afrontarlas. Yo creo que todo el mundo está ya preparándose para eso, por si acaso viene, estar listos, ¿no? Y yo creo que es de agradecer. La verdad es que yo ahora que estoy más liado escuchando a gente que está más en el meollo, ¿no? Me hace ilusión ver la ilusión que tiene la gente en poder reestructurarse para dar lo mejor, ¿no? de ellos mismos, para ofrecer el mejor cuidado. O sea, es increíble, ¿no? El valor no traspasa las pantallas muchas veces de las cosas que hacéis en el 1.0, ¿no? Que yo siempre hablo del 2.0 porque soy muy digital, pero en la vida real tiene un valor incalculable, ¿no? Ojalá se diera la gente cuenta de esto que aportáis todos los profesionales en general, lo que aportamos todos, cada uno en nuestro ámbito. Para seguir un poco con las preguntas, ¿vale? Que si no yo también me voy para afuera. ¿Se están paralizando tratamientos e incluso interrumpiéndolos durante el estado de alarma? ¿Se han paralizado algún tipo de tratamiento o algún tipo de intervención que se solía hacer antes? Con respecto a la neonatología, no. Pero es porque vamos también contra reloj. O sea, un neonato, si necesita una intervención, no puede esperar. ¿Vale? Es muy urgente. Te hablo de neonatos ingresados. No estamos hablando ya del lactante que está en casa y tiene una intervención programada. Estamos hablando de neonatos en el contexto hospitalario. No, ni incluso las vacunaciones. Las vacunaciones, es verdad que hay una campaña de que se retome, pero las vacunaciones de los recién nacidos y tal, eso no ha visto. Se ha hecho consultas telefónicas, ¿vale? Eso sí es verdad que se han hecho. Se les ha pasado, pero es verdad que en el entorno en el que yo me muevo, en mi hospital, he visto cómo se han agilizado esas consultas, cómo
se programaba desde la persona que cogía el teléfono y daba la cita, cómo indicaba a esos padres qué tenían que tener preparado para el día de la consulta, cómo podían solventar los problemas, porque en el momento que te llaman y te dicen, tienes que tener pesado y tallado a tu hijo el día de la consulta, y decías, Dios, ¿cómo lo hago? Y escuchar a esa persona que está al otro lado del teléfono diciendo, tú te coges un metro de costura y mides al niño y explicándole por teléfono, o sea, todo el mundo ha dado lo mejor para adaptarnos a las circunstancias, que yo creo que si hemos demostrado en general todo el mundo, toda la población, capacidad de la adaptación ha sido en este momento, ¿no? Es que es increíble. O sea, es increíble. Yo eso es una de las cosas que más valoro. Vale, pues genial, muchas veces, porque es verdad que con otras patologías, sí que es verdad que cuando vamos hablando de pacientes crónicos o de otro tipo de patologías, es que lo que sí que nos contaban en otros encuentros es que, claro, que muchísima gente por miedo a ir al centro de salud o a los propios hospital se quedaban en casa y todo empeoraba. Claro, el seguimiento, todo. De hecho, ha habido llamamientos a la población diciendo que es que ha habido personas que le ha dado un ictus y han acudido pasadas las 4 horas. Ha habido infartos que ya cuando se ha llegado no se ha podido hacer nada por el miedo. Entonces, en Málaga, desde luego, ha habido una campaña dotando o alzando lo que es la seguridad de las urgencias, los circuitos asistenciales que se habían generado. Efectivamente, al principio los circuitos asistenciales no estaban bien delimitados, pero porque es que no dio tiempo a organizarlo. Pero en el momento que esos circuitos se establecieron de forma adecuada, pues se convirtieron en unos circuitos perfectamente seguros y se alentaba a la población a que en situaciones de urgencia, por favor, que acudiesen, que era peor. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las visitas, ¿no? ¿Qué medidas tenían que tomar por si alguien nos ve y tiene este tipo de dudas aún? Porque esto aún, aunque parezca que vamos mucho mejor, la gente aún tiene recelo a ciertas cosas, ¿no? Pero ¿cuáles son las medidas que se están adoptando en relación al control de las visitas en esta situación? ¿Qué medidas habéis tomado? Aparte, supongo que las que se han dado por parte del Ministerio, pero ¿alguna específica o alguna diferente? Bueno, yo creo que más que control tenemos que hablar de recomendación. Luego controlar las visitas, eso es, yo creo que es antiguo, muy antiguo ya. No, que es imposible controlar las visitas, se te cuelan por todos lados, vamos a ver, esto pasará, ha pasado siempre y siempre pasará. Al principio sí que tuvimos la opción de reunir a todos los padres, que habló al principio antes de declararse el estado de alarma, por supuesto con las medidas apropiadas de distanciamiento y tal, en una sala grande, informarlos de todo lo que había, de que los necesitábamos su colaboración y así lo hemos ido luego haciendo, pero claro, ya no de forma de reunión de padres, ¿no? Que además la utilizábamos como punto de encuentro de solventar dudas. Luego hemos tenido que ir más de forma individual, personalizada, dándole por alguna infografía que hemos hecho con respecto a la visita. Ya sabemos que el Ministerio lo que recomendó era un familiar por paciente, pero en el caso nuestro es muy difícil. ¿Cómo lo haces con un núcleo familiar que además, ante una situación compleja de un embarazo que de una manera u otra termina como tú no quieres, o bien con un niño con una patología, o bien de forma precoz, no te lo esperas, tienes un recién nacido prematuro con todo lo que conlleva? Y entonces, pues bueno, en nuestro caso lo que hicimos es pues utilizar un poquito el sentido común o el corazón que podemos o que siempre le ponemos a nuestro trabajo, y es decir, vamos a pedir vuestra colaboración, no podemos tener a los dos dentro de la unidad porque ya seríamos muchos, ya todo se complica, pero sí vamos a permitiros un intercambio. ¿Vale? Un intercambio, lo que nosotros dijimos es que, bueno, que intentasen organizarse entre ellos de tal forma que estuviese una parte del día uno de los progenitores y otra parte del día el otro. En el caso de mamás que dan lactancia a demanda, pues claro, no le vas a prohibir al padre que no entre, no utiliza la cabeza, ¿entiendes? Entonces, el papá entrará 5 minutos y luego la madre estará todo el tiempo que necesite, ¿vale? Mucha educación sanitaria, mucho refuerzo de higiene de manos, pese a que nuestros padres
están muy adiestrados con la higiene de manos porque desde el minuto cero siempre se le insiste, porque es lo fundamental en las unidades nuestras por la fragilidad y vulnerabilidad que tienen nuestros pacientes ante las infecciones. Y bueno, mucha tarea de quitar guantes a los padres antes de entrar a la unidad de neonatal. Eso de ponerte como un guardia, caballero, quítese los guantes. Es que yo he escuchado en la tele, sí, lo siento mucho, aquí no. Además que va a tocar, ya como los veías tan así que se lo tomaban, yo lo miraba y le decía, ¿yo cómo te voy a dejar que toques a tu hijo con unos guantes? Y entonces eso ya cambiaban el chip, ¿no? Era como, ostras. Es verdad. Entonces ahí ya lo transformas, no le explicas todo lo que se está diciendo mal, etcétera, sino que te lo llevas a tu terreno. Y oye, se queda muy contento y a fin de cuentas consigues lo que quieres sin haber mentido, que para mí es una realidad. Eso es una realidad. Pues Antonio, no sé si querías decir algo. Sí, es que mira, en esto es que no tengo, es mejor que hable Isa porque ya tiene una experiencia, además en una unidad con mucha actividad, porque yo por ejemplo la mía es una unidad mucho más pequeña, en La Rioja, y sí que además hubo baja ocupación, se notó mucho, mira, una compañera mía muy veterana decía, mira, tienen tanto conocimiento los hijos que no quieren ni nacer. Entonces, la espera aquí la gente también, bueno, los tenemos bastante bien también adiestrados, y aunque somos una unidad de 24 horas y puertas abiertas, sí que hicimos estas restricciones que se hicieron en todo el hospital y tal, pero también en la parte, digamos, a mejorar, sí que a pesar de todo, avanzada la pandemia, aún había muchas dudas con esto que comentabais, que si calzas sí, calzas no, guantes más lavado, guantes sí, ahora cómo me quito, entro, salgo, y era un poco como decir, bueno, yo lo entiendo al principio, pero luego ya muy avanzado creo que lo teníamos que tener más claro y a veces aún nos costaba, ¿vale? Y también porque la gente viene con información, como hemos comentado, igual de otro sitio, igual la quiere confrontar con la que tú le estás dando, y decir, bueno, pero a ver, que es que aquí esto ya es otro entorno, o sea, lo que haga en la calle, o bueno, y es complicado. Yo también lo he hablado mucho con Isa, porque claro, tenía mucha más experiencia, muchos más casos que nosotros, y simplemente lo que hacía era trasladarlo igual que hacía yo, espero que lo hayan hecho también, es lo que te digo, unidades que son más pequeñas o de menos ocupación, que han podido tener las cosas un poco más claras. ¿Qué sacáis en positivo de esta situación? Sé que es difícil. Mira, es difícil muchas veces hablar del positivo cuando estamos viviendo una crisis sanitaria, que ha habido muchísimos muertos, que aún estamos luchando, ¿no? Pero ¿qué se ha potenciado? ¿Qué creéis que va a mejorar o qué puede mejorar del sistema y de la sociedad? Os pregunto como individuos que somos y personas ¿no? con entidad propia, ¿creéis que se puede sacar algo en positivo de todo esto? O sea... Yo ahora sí me voy a adelantar a Isa, que antes en lo de la experiencia personal yo no he metido mucho y le he dejado hablar más a ella. Mira, yo de todas maneras, lo que sí, lo que va a quedar para todos seguramente son el tema de las relaciones personales, tanto intrafamiliares como entre compañeros. Por gran suerte hoy en día, con el tema de Internet y las tecnologías, que ya no son nuevas, han permitido que compañeros y profesionales que estemos muy alejados en kilómetros, pero con el mismo sentimiento y las mismas ganas de hacer cosas, lo hayamos podido llevar a cabo, a pesar de todo. Entonces, lo que te digo, en lo personal, ¿yo qué podía dar más de mí? Pues lo que te digo, joder, el tema de la búsqueda de información, compartir a través de la web, de las redes, de esa parte profesional, ¿no? Otra cosa, yo, por ejemplo, mi hermana trabaja en UCI. O sea, yo he vivido la pandemia mucho más a través de mi hermana que por la unidad neonatal, ¿vale? O sea, el día a día de las UCIs de adultos, pues bueno, al principio fue tremendo. Sí. Entonces, claro, ahí eras muy consciente de una realidad que en otras unidades o en la calle no se estaba siendo. Luego, por ejemplo, el tema de la humanización nos ha llegado mucho, porque nos costaba mucho entender cómo profesionales que lo que queremos, estamos habituados a cuidar, no estamos acostumbrados a cuidar, pero sabiendo que esos cuidados al final igual no iban a llevar el resultado de curación. Pero que siempre podíamos dar un poco más de nosotros en esa humanización, ¿no? Sabiendo incluso lo que iba a ocurrir. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en un libro de Ante la crisis corazón, de Jaime Cortés, de compañeros nuestros, de UGES y demás, sí. Albert
borrar y demás. Bueno, entonces yo escribí un capítulo que es una vivencia personal de todo esto. Ahí, digamos que saqué todo, ¿vale? Y luego, por el último, de la relación con Isa, por ejemplo, hemos sacado muchas cosas, porque aparte de hablar de temas profesionales, pues hablas de temas personales, de la familia, tus días buenos, tus días malos. Hemos hecho nuestras listas de Spotify de música. Bueno, nos hemos conocido un poco más y estas cosas es lo que yo saco en positivo en lo personal. En cuanto a la gente, mira, de esto la gente ha salido, el que ya tenía cosas positivas las ha reforzado, pero no esperemos que gente que no las tenía haya cambiado. Es muy difícil. No veo esos brotes verdes y esas flores en el campo, yo no las veo. No las veo. Y de hecho, ya vemos cómo ha salido mucha gente a la desescalada. Han salido, no solo como eran, sino incluso peor, más desaforados y mucho más descontrolados. Y eso es así, es un poco inevitable. Yo sí que espero que es lo como te he dicho antes. Yo he visto que ha habido mucha falta de educación para la salud en la población. Espero que en el futuro se pueda paliar con enfermeras escolares y con mucho refuerzo de la primaria. He visto también mucha falta a la gente de, luego, educación en cuanto a saber discernir la información verdadera de la que no. O sea, el tema de los bulos ha sido tremendo. En maldito bulos, más de 500 bulos relacionados con la sanidad, con el COVID, perdón. Y por último también lo que has dicho, conseguir ser referentes, que en enfermería, cuando haya que hablar de cuidados a la población o de cuidados específicos en patologías o pacientes específicos, seamos referentes, que no se llame a cualquiera para hablar de aquello que es nuestro trabajo. Y eso es cosa nuestra, lo tenemos que conseguir nosotros y es un camino difícil. Isabel, tu turno. ¿Algo más que añadir en todo esto? Bueno, yo, aparte de lo que dice José Antonio, que estoy muy de acuerdo con él, yo creo que la visibilidad que se le ha dado a nuestro trabajo. Ahora han salido ese acompañamiento al final de la vida, que se ha hablado de que los pacientes estaban solos por sus familiares, estaban solos, alejados de sus familiares, pero jamás, no creo que haya muerto ningún paciente realmente solo. Y si ha sido porque la persona que estaba atendiendo no ha podido estar y seguro que encima se habrá ido a casa con ese pellizco, ¿no? Y ese trauma, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que eso nos ha pasado a todos en un momento dado de nuestra profesión, el acompañar al final de la muerte cuando un familiar no ha podido estar. No solamente no se está porque no se permita, hay veces que no pueden estar porque no están capacitados para ello, ¿vale? En las unidades neonatales, ¿quién no se ha quedado al lado de un recién nacido que estaba falleciendo y su mamá no era capaz de estar con él? No podía. ¿Quién no le ha cantado a un recién nacido cuando estaba en sus últimos momentos? En fin. Entonces yo creo que se ha visibilizado esa labor, tanto esa como toda la labor enfermera, que estaba un poquito limitada quizás a lo técnico, ¿no? ¿Vale? A las técnicas que realizábamos y a esa forma de trabajar de forma mecanizada, ¿no? Que muchas veces es lo que llega. He llegado al turno, he sacado la medicación, he administrado y tal, y nosotros somos mucho más que eso. Entonces yo eso es lo que me quiero quedar de positivo. Porque esto ahora es verdad que se ha dado mucho bombo, pero yo creo que todo el mundo en un momento dado ha levantado el teléfono cuando ha hecho falta para decirle a un familiar cómo estaba en ese momento, que ahora ha sido fundamental en este momento, y yo creo que eso, visibilizar nuestra labor, que no es poca. Que no es poca. No, la verdad es que sí, yo también estoy muy de acuerdo. Ya para ir terminando, porque nos vamos de tiempo y encima me quedo con muchas más ganas de más, ¿qué le diríais a una familia, ¿no? De manera breve, qué le diríais a una familia pues que van a ser padres o acaban de ser padres, ¿no? Y les ha tocado vivirlo aquí? O sea, les ha tocado vivirlo ahora y aquí, lo habéis visto, pero imaginar que va a seguir naciendo niños o incluso si viene otro repunte, pues seguirán naciendo niños. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué le diríais cuando tengan ese miedo, esa incertidumbre, cuando realmente que eso lo sienten y lo viven así? Entonces, ¿qué le diríais? Pues yo le diría lo mismo que le decía hace 5 años, y es que esto es una carrera de fondo, las unidades neonatales no dejan de ser carreras de fondo,
y que tienen que vivir el día a día, quedarse con lo bueno que le aporta el día, encajar las malas noticias de ese día y no mirar más allá, porque si no es una locura. Tienen que centrarse mucho en el aquí y en el ahora y disfrutar todos los momentos. Eso sí le insisto mucho, en disfrutarlo, en no pensar en qué va a pasar, aunque es inevitable, pero sí vivir y disfrutar cada pequeño momentito. Desde he podido mirarlo sin que desature hasta he hecho el cuidado canguro o por primera vez me lo he podido arrimar al pecho. Todos los momentos son importantes y pertenecen a la historia de esos niños, a fin de cuentas, y de esa familia. Perfecto. Sí, porque, hombre, como comenta, realmente no hemos ido tampoco a esa parte tan técnica, no hay evidencia científica de transmisión vertical del virus, con lo cual alguien que va a ser padre, lo primero es que no tengan miedo, porque esa parte va a ser como siempre, que no tengan, y la parte posterior de un posible contagio de su hijo, si tuviesen miedo en este contexto, es que son cuestiones que se solventan con la adaptación que hemos hecho en las unidades. Todos los demás van a seguir siendo con los cuidados de siempre o mejores y contando con sus padres. A partir de ahí, pues seguirá adelante, como dice Isa, con las situaciones que puedan ir dando, pero no especialmente porque se haya tocado los tiempos del COVID, algo ha cambiado. Y bueno, y como padres, pues eso, que ese quitar ese miedo y ese aún ganarnos más la confianza de ellos en nuestro trabajo. Perfecto. Bueno, pues que muchísimas gracias. Espero que hayáis estado cómodos, habéis estado bien y que bueno, que no ha sido muy difícil, ¿no? Si, de todas formas, bueno, cuando ya lo podamos lanzar en redes sociales, seguro que si hay alguna duda o algo, os contactaré porque para eso sois los expertos. Agradecer profundamente también a la Sociedad Española de Enfermería Neonatal por arrimarse y aunar esfuerzos y felicitarles porque realmente habéis hecho un trabajo de colaboración excelente, estando donde hay que estar, donde se toman decisiones y habéis creado y habéis hecho un buen resumen de las acciones que habéis hecho y de las que estáis haciendo y de las que seguiréis haciendo, que espero que sirvan como de motivación para seguir un poco nuestro día a día, porque hay que buscar esa motivación y ese motor para seguir adelante y seguir avanzando. Muchas gracias, José Antonio, por ayudarme en todo, por organizarlo, por todo y saber, bueno, que ha sido un placer, que se nota que tienes pasión. Estoy seguro que si volvemos a tener otra oleada vamos a estar muy, muy bien preparados, mucho mejor. La sociedad seguirá ahí y las sociedades científicas al final lo hacen personas y expertos de esa área, así que, bueno, mi admiración y mi apoyo. Así que muchísimas gracias y que, bueno, que nos vemos pronto. Totalmente. Bueno, gracias, Pedro.